Un cambio de marcha. Capítulo 13. Radio Cuarto. Tras un breve descanso, el festival deportivo se reanudó. ¿Crees que esta ronda será mejor que la anterior?, preguntó Yoichi mientras volvían a encender la televisión. La primera ronda había sido un poco aburrida. Solo 3 peleas fueron interesantes. Una de ellas fue un crimen contra la humanidad, otra fue Kodai contra Monoma, y luego Midoriya contra Todoroki. Yoichi aún recordaba a Em llorando después de la pelea porque fue su peculiaridad la que ayudó a Midoriya de ganar. Claro, Gearshift influyó en ello. Pero Smokescreen proporcionó el material. Nadie iba a señalar cómo Yoichi controló la construcción de humo y la hizo evitar la explosión, de modo que En solo hizo un tercio del trabajo. Quizás esta pelea sea interesante. Bruce se recostó en la silla mientras preparaba palomitas de maíz. Aunque a Nana podría gustarle la pelea de Midoriya, si hay tantos crímenes de guerra como en la pelea entre Yaoyorozu y Tokage, Banjo se estremeció al recordar. Mientras tanto, Nana se reía. Se convertirán en héroes increíbles. ¿Viste cómo esas motosierras destrozaron la carne de Tokage cuando golpeó a Yaoyorozu en la cara? Fue impresionante. Soltó una carcajada, para terror de todos excepto de Kudou y En, que no estaban allí en ese momento. Sí, dijo Kudou con una sonrisa que hizo que todos, excepto Nana, salieran disparados contra la pared. Aunque me gustó más la pelea de Nint. Fue espectacular, sin duda debería haberla terminado antes, pero me gusta la idea de todo lo que puede hacerle a All For One y a su cráneo, que espero que sea como una patata. Eso entusiasmó inmediatamente a Banjo. Oh, ahora eso es algo en lo que pensar. Teóricamente, podría provocarle un cáncer severo acelerando sus células. El rostro de Banjo se transformó en una leve sonrisa antes de que la pantalla mostrara a Yui Kodai y Togaru Kamakiri peleando. ¿Por qué tiene un cuchillo enorme? Kodai blandió el enorme cuchillo que portaba contra Kamakiri, quien lo bloqueó con sus propias cuchillas en los brazos. Ambos parecían completamente desquiciados mientras Kodai retiraba el cuchillo y se acercaba para intentar cortar la mejilla de Kamakiri. Este se movió y cortó el brazo de Kodai, justo cuando ésta volvió a agrandar el cuchillo. Kamakiri apenas logró bloquearlo y Kodai le dio un puñetazo en la cara al chico mantis. Nana vitoreó. ¿Deberíamos preocuparnos cuando la empareje con Midoriya?, preguntó Yoichi, volviéndose hacia Kudou, quien asintió distraídamente. En ese momento, Kamakiri apuñaló a Kodai en el estómago mientras se retiraba, dejándole una pequeña herida. Una vez más, Kodai tenía una expresión maníaca en el rostro. Y Kamakiri también sufrió un corte en el brazo por una rápida liberación del don de Kodai y un movimiento de su brazo. Luego, ella miró a Kamakiri, con el rostro contorsionado en una sonrisa. Kamakiri levantó un brazo y eso fue todo. Los dos intercambiaron brevemente algunas palabras y Yoichi se volvió hacia Ikage. Él dijo no quería perder mi brazo y Kodai dijo cobarde. Sí, sabía que ibas a preguntar. Yoichi miró al frente, hacia la televisión, mientras Midoriya corría rápidamente a ver cómo estaba Kodai. ¿Deberíamos preocuparnos por el noveno? No, lo que tenga que pasar, pasará, dijo Nana mientras miraba la pantalla, viendo a Midoriya caminar con Kodai hacia Recovery Girl mientras le preguntaba si estaba bien al menos 1000 veces. Me pregunto qué pasará si ese chico Bakugo intenta intimidarlo otra vez. Esa fue una idea agradable para todos en el reino de los vestigios. Tras la pelea entre Kodai y Kamakiri, los espectadores no pudieron ver el combate entre Ida y Shoji. O al menos no la primera parte, ya que, al cabo de unos minutos, Kodai y Midoriya volvieron con sus amigos. Ida se movía a toda velocidad por la arena, sin usar toda su potencia. Intentaba acercarse para patear a Shoji. Pero Shoji tenía muchísimos brazos. Así que Ida tenía muchas probabilidades de ser atrapado. Esto es aburrido, cambia de canal. Banjo intentó agarrar el control remoto después del minuto 5, solo para ser golpeado por En. Oye. No podemos cambiar de canal ahora. Tenemos que ver esto hasta el final para poder darle consejos a Nint cuando sea necesario si pelea con alguno de ellos, dijo En mientras se sentaba y se secaba las lágrimas de felicidad de su fantasma. ¿Eso no es hacer trampa?, preguntó Yoichi, volviéndose hacia En, que parecía tan relajado como Shoji cuando agarró la pierna de Ida mientras el chico de gafas se disponía a darle una patada. Somos parte de su peculiaridad. Si se considera trampa usarnos, entonces a nadie más se le debería permitir usar sus peculiaridades, dijo justo cuando Ida pateó a Shoji en el costado de la cabeza con su otra pierna y giró, pateándolo de nuevo. Shoji derribó a Ida y este fue expulsado del ring.
De acuerdo, y eso fue decepcionante, suspiró Yoichi al terminar la pelea. Bien, ahora es Yaoyorozu contra Agakure. ¿Alguna apuesta? Yoichi tenía curiosidad por ver cómo terminaba. ¿Agakure daría la sorpresa? ¿O la matarían? ¿Quién sabe? Yaoyorozu, respondió Nana de inmediato. Lo cual era de esperar. La chica de las bombas caseras tiene mucha más puntería que la chica invisible, además, ¿no podría hacer harina y simplemente cubrir el suelo? Dijo Banjo, y fue lo primero inteligente que dijo en 50 años. Y eso significaba una cosa. Es evidente que todos los demás se habían vuelto locos. Todos optaron por ignorar ese hecho y dar paso al inicio de la pelea. Y Yaoyorozu, en efecto, creó una harina que marcó las huellas de Agakure. Agakure se rindió y entonces Yaoyorozu ganó. Fue sencillo y sorprendentemente menos brutal que su último combate. Fue desconcertante, por decirlo menos. Pero entonces llegó una pelea muy importante. La pelea del noveno. Noveno. Dale una paliza. Gritó Yoichi, sabiendo que el noveno portador de One for All no podía oírlo. Los demás gritaron el mismo ánimo mientras se anunciaba la pelea. Esto determinaría si el noveno podía hacer lo necesario para avanzar o no. ¿Quería tener éxito? ¿Acabaría rápidamente con la pelea? ¿Quién sabe? Y Rin miró a su oponente, su amigo. Y, sinceramente, sintió la tentación de saltar del ring inmediatamente. Sabía que su amigo no le haría daño, demasiado. Vio su pelea contra Todoroki. Millones de personas la vieron. Y Rin no podía negar que se orinó un poquito encima, pero la idea de luchar contra Izuku Midon es la definición de estúpidamente poderoso y versátil. Midoriya era absolutamente aterradora. Para empezar, podía desviar sus escamas con su manipulación del aire. Así que el largo alcance no era una opción. Incluso si no podía bloquear sus escamas, Midoriya tenía dos opciones. Una cantidad ingente de fuego o una cantidad ingente de hielo. Ya que, aunque le costara esfuerzo, aún podía hacerlo con bastante facilidad. Y luego estaba su nueva habilidad, el humo. Aquello tenía que ser una improvisación. Y aunque fuera humo, polvo o lo que fuera, no significaba que no fuera peligroso. De hecho, parecía ser lo que mejor controlaba. Pocas cosas en la vida eran más aterradoras que un lobo llameante que venía directo hacia ti. Y Rin no quería experimentar eso. Sin embargo, a pesar de esos sentimientos, Rin sabía que su familia lo estaba observando y apoyándolo. Querían que ganara. Así que, a pesar de ese temor, miró a Aux. ¿Estás listo? Preguntó el examinador, alzando la mano mientras se preparaba para saltar hacia atrás y hacia Cementos, que ahora estaba sentado en un trono con la mano tocando el suelo y listo para detener las cosas antes de que fueran demasiado lejos. Midoriya miró a Rin y sus miradas se cruzaron. Ambos asintieron y, sin decir palabra, Aux retrocedió y bajó el brazo. Inmediatamente, una ola de hielo se dirigió hacia Rin, quien usó sus escamas para bloquear el hielo. El hielo, tan frío. Pero entonces Midoriya saltó a su lado, al lado donde solo tenía un brazo libre. Al instante, Rin lanzó una escama a los pies de Midoriya, sabiendo que el escudo sería más débil allí. Midoriya esquivó el ataque hacia el hielo, y entonces una humareda brotó de su costado. Un ataque que Rin no pudo bloquear ni repeler fácilmente. El humo púrpura se transformó en un escudo a su alrededor mientras Rin se liberaba y lanzaba sus escamas contra Midoriya. El humo, que se movía rápidamente, las desvió, y Midoriya se dispuso a lanzar un puñetazo. Esquivar. Rin se hizo a un lado justo cuando el aire se calentaba. Se agachó y luego se apartó para evitar que se formara más hielo. Midoriya no se estaba conteniendo. Rin se preguntó por qué. ¿Por qué estaba usando toda su fuerza como lo hizo al final contra Todoroki? En ese instante, el humo cambió de dirección, se incendió y se transformó en un brazo con garras. Rin lo bloqueó con sus escamas mientras el aire alrededor de sus piernas se congelaba. No quería que terminara. No ahora, todavía tenía tanto por lo que luchar. Rin esquivó un puñetazo antes de cubrir su mano con escamas y golpear a Midoriya justo en el estómago, en el preciso momento en que su manipulación del aire se había agotado. No podía concentrarse en más de un tipo de manipulación a la vez. Podía ser rápido, pero no instantáneo. Así que, cuando Midoriya retrocedió de dolor, Rin encontró la motivación para seguir luchando. Fue entonces cuando el humo se expandió de nuevo y el fuego se apagó. Midoriya se ocultó. Entonces, Rin sintió que le rozaban la mejilla. Le ardía. Se preguntó si así se habría sentido su padre cuando peleó con aquel payaso en el aparcamiento de Denise la semana anterior. Porque le dolía.
Antes de que Rin pudiera reaccionar, Midoriya salió disparado del humo, lo que lo impulsó hacia él más rápido que nunca. Y entonces recibió un puñetazo, y salió disparado del ring debido a la aceleración. Y Rin ha sido fuera del ring después de que Midoriya lo derrotara. Izuku Midoriya sigue adelante. Midoriya se acercó a Rin sonriendo y le tendió la mano. ¿Estás bien? La sonrisa de Midoriya le recordó a Rin a su padre cuando le ganaba en un juego de mesa, por primera vez en 4 años, presumiendo como si hubiera ganado 1.000.000 de yenes. Feliz, pero lleno de respeto. Rin sonrió al mismo tiempo que le tomaba la mano. Lo soy, buena suerte en tu próxima pelea, Midoriya. Mientras All For One observaba el final de la pelea entre Izuku Midoriya y Rin, estaba seguro de 2 cosas. 1, debería haber robado Gearshift. Un par de dones potenciadores lo harían lo suficientemente poderoso como para ser útil, y Midoriya estaba demostrando por qué. Y 2, Izuku Midoriya sería el próximo portador de One for All. Y podía usar cambio de marchas. Y cortina de humo, ¿podría usar los otros dones de los antiguos portadores de One for All? Era una idea fascinante. Tal vez sí. Tal vez podría hacerlo con el tiempo. Pero esa era otra razón por la que All For One quería el don ahora. Izuku Midoriya, ahora, ¿cómo podía All For One meterse con él? ¿Podría casarse con su madre y romperle el corazón? No, ya lo había hecho. All For One era muchas cosas, pero no era de los que reutilizaban ideas antiguas, en general. No le importaba si la idea era particularmente divertida. Quizás podría adoptar algunas de las peculiaridades de sus amigos. Otra vez no, demasiado poco original. Y no sabía cómo reaccionaría Midoriya. A pesar de ser el sucesor de All Might, All For One no podía estar seguro de la verdadera personalidad de Izuku Midoriya. Así que necesitaba saber quién era antes de hacer cualquier plan. Fue entonces cuando a All For One se le ocurrió la idea perfecta. Izuku Midoriya iba a recibir una maravillosa sorpresa durante sus prácticas. ¿Quién ganará esta vez? ¿Crees que Kodai quedará eliminada o llegará a la final? Preguntó Tokage mientras Legaki Kid y Kodai se preparaban para enfrentarse. Ya se había recuperado de sus heridas contra Kamakiri, así que no debería tener problemas. Al menos, eso era lo que pensaba Midoriya. Iida es rápido, pero Kodai podría ganar si reacciona lo suficientemente rápido, dijo Agakure justo al comenzar la pelea, con un ligero desánimo. Aunque no vencerá a Yaoyorozu ni a Midoriya, si bien esa pelea podría terminar de cualquier manera. Midoriya tragó saliva. No tenía ganas de pelear contra Yaoyorozu. Incluso sin la rivalidad de los chicos recomendados, no sería una pelea fácil. Podría ser peor que pelear contra Kacchan. En lugar de pensar en eso, Midoriya se limitó a animar a Kodai en silencio. ¡Buena suerte! No hace falta que grites eso, Midoriya. Rin se recostó en su asiento con una gran bolsa de hielo para aliviar su espalda. Resulta que golpearse contra el suelo a gran velocidad no es bueno para la espalda. ¿Quién lo hubiera imaginado? Yo también quiero. Respondió Midoriya al comenzar la pelea. Iida corrió hacia Kodai, quien rápidamente agrandó el botón anterior para bloquear una patada de Iida. Luego lo encogió y golpeó a Iida antes de que pudiera esquivarlo. Tiene claras sus prioridades, dijo Tokage, pasando un brazo por el hombro de Midoriya y volviéndose hacia Rin. Que anime a su amigo. Rin suspiró mientras la frase pasaba por encima de la cabeza de Midoriya, quien se concentraba en la pelea. Iida intentó contraatacar con una patada, pero el don de Kodai le permitió bloquearla, aunque el botón se agrietó. Kodai retrocedió y solo quedó la mitad del botón. La otra mitad cayó al suelo. Iida, viendo su oportunidad, avanzó y trató valientemente de patear a Kodai en la garganta. La palabra clave fue intentado ya que Iida no pudo dar cuenta de una cosa. La mitad del botón que Kodai aún conservaba bloqueó la patada y luego se encogió de nuevo. Kodai golpeó a Iida en la garganta. Al hacerlo, Iida levantó la pierna y golpeó a Kodai en la mandíbula, lo que la lanzó ligeramente por los aires. Rápidamente, activó su don sobre el botón una vez más, y este creció lo suficiente como para golpear a Iida en el costado. Y eso desvió su trayectoria lo suficiente como para que saliera corriendo del ring. Midoriya sonrió, Tokage rió, Agakure vitoreó, y Rin simplemente se alegró de haber salido cuando lo hizo, hasta que sintió la necesidad de decir algo. Entonces, miró a Midoriya. Ahora lucha contra Yaoyorozu. Inmediatamente, Midoriya se volvió hacia Shiozaki, que estaba conversando con Yanagi. Disculpa que interrumpa, pero ¿sabes cómo puedo contactar con Dios? Present Mic observó cómo comenzaba la pelea. Y está sacando las motosierras otra vez, corre Midoriya.
Y ahora está prendiendo fuego a todo. Bueno, aquí está. ¡Amigos! Fuerza imparable contra objeto inamovible. ¿Quién ganará? Entonces Midoriya super enfrió la zona y, de este modo, copió el ataque especial que Todoroki había realizado anteriormente. Yaoyorozu esquivó el ataque e intentó atacar a Midoriya, pero afortunadamente este detuvo el movimiento de las cuchillas con su peculiaridad. Los dos se miraron a los ojos y, acto seguido, una bocanada de humo salió de ambos. Inmediatamente, Mig llamó a Titen. Limpieza de gas tóxico en el estadio 1, ¿qué pasaba con las rivalidades entre los representantes de la clase? ¿Eran perfectas? Oh, por el amor de Dios, por favor, no lo vuelen todo.